todo lo que hacía la Inquisición en todos los procesos, mediaba siempre el primero y único recurso válido para hacerlas confesar: la tortura. Y las torturas de la Inquisición ha sido quizás lo más abyecto en toda la historia de la humanidad, que obviamente los regímenes despóticos siempre han escogido la tortura como el instrumento para poder mantener avasallado a un pueblo sojuzgado. Pero miren ustedes que en ese Martillo de las Brujas, el libro del que estábamos hablando, incluyen las formas de tortura, las que se hicieron más populares. Por ejemplo, en principio, cuando un denunciante iba y ponía en la picota a una persona X, esta persona era capturada y traída. Para empezar, el denunciante podía conservar su anonimato. Ni el juez, ni la acusada o el acusado conocían la identidad de quien los había denunciado. Además, este podría inclusive reclamar parte de los bienes de la persona acusada en el evento de que fuera condenada y ejecutada. Y entonces usaban elementos como estos. Inclusive ellos no llamaban tortura, sino que le decían la cuestión. Cuando decían la cuestión era porque se estaban refiriendo a la tortura. Era una forma elegante o un sofisma de distracción para edulcorar, maquillar eso de la tortura. Y entonces, para empezar, antes inclusive de preguntarle lo que fuera, la sometían a la estrapada. La estrapada era que la persona era colgada de unos lazos que pendían del techo, que se iban levantando, pero no de cualquier manera, sino que los brazos de la persona se ponían por la espalda, y una vez que estaban atrás de la espalda, eran amarrados los brazos, y obviamente al ser levantadas, imagínense ustedes, se desgajaban los brazos de la víctima, que era izada casi hasta el techo. Y si ella no confesaba en estas primeras de cambio, como dirían en el fútbol, se realizaba la operación después de despojar de la ropa a las personas, y cuando las víctimas eran jóvenes, pues mujeres jóvenes, entonces los depravados jueces de la Inquisición hacían dizque la prueba de si en efecto pertenecía al diablo o no, buscando la marca del diablo. La marca del diablo era cualquier lunar extraño o raro, que hoy podríamos ubicarlo como dentro de estos lunares que aparentemente son cancerígenos, las llamadas pues verrugas, o una mancha, y habitualmente la buscaban esa mancha o esa marca en la región púbica, junto a los senos, o en la región anal, porque se suponía que esas eran las partes preferidas del demonio para marcar a sus seguidoras. Y entonces ellos las palpaban, las manoseaban a discreción, y como tenían carta blanca para hacerlo, porque ellos no iban en plan de soltar todas sus apetencias sexuales, sino en plan de búsqueda de pruebas para poder incriminar a la víctima. Se daban muchas ocasiones que mientras había una sesión de tortura y se cansaban los jueces, se iban ellos a almorzar, y entonces los torturadores, en este caso el verdugo, violaba a las mujeres y se acabó el cuento. Luego venía otro proceso u otra etapa, que era, cuando no quería confesar, algo que se llamaba escuasación. Y era que la misma cosa, se izaba la mujer con los brazos por la espalda hasta el techo, pero se le ponía unas pesas atadas a los pies. Y cuando no quería confesar y la tenían a la máxima altura, la soltaban desde allá, pero cuando ya casi iba a tocar el suelo, detenían bruscamente, frenaban la soga, y entonces esa pesa hacía que se descuajaran también las piernas. Luego, si no quería confesar, entonces la sometían al potro, que era otro de los tormentos más socorridos. Y si esto no funcionaba, entonces le ponían las famosas botas españolas, que eran botas de metal, que se las ponían a la víctima, y luego le echaban a la víctima dentro de las botas, que eran anchas, las llenaban de esperma hirviendo, y luego les arrancaban las botas. En otros casos metían las botas dentro de una hoguera con los pies del individuo adentro. Usaban tenazas para arrancarle las uñas. En fin, si ustedes han ido a Cartagena y visitan el Palacio de la Inquisición, ahí verán un asomo demasiado tímido de lo que fue la Inquisición en Europa. Lo que están viendo en Cartagena era un juego de scouts frente a lo que hacían en Europa con las víctimas acusadas de brujería. Pues todo esto, obviamente, que hacía que la persona cantaba o cantaba. Y llega un momento en que el umbral del dolor se logra superar y ya deja de doler. Se llega a afirmar inclusive que algunas de estas mujeres encontraban que la tortura se convertía en un placer sexual casi que orgásmico también, y que muchas de ellas
aceptaban tajantemente que habían estado en aquelarres, y a pesar de que había testigos de que la veían acostada en su cama dentro de su casa, con los ojos abiertos, los jueces aceptaban, de acuerdo con los testimonios, que en efecto habían participado en aquelarres, en los que en principio, aparte pues de hacer su promesa, de renovar la promesa de el pacto con el demonio, de hacer todo lo que el demonio le pidiera, renegar de Dios, ofrecerse para sacrificios, llevar sus hijos antes de bautizarlos para sacrificarlos, consagrar a sus hijos al diablo desde su propio vientre, practicar el incesto. Aparte de eso, se les acusaba de comer carne humana, de asesinar por medio de venenos o de ser las causantes de las sequías, inundaciones, plagas y demás. Y aparte de ello, la más importante de todo era que siempre estaban copulando con el demonio o con íncubos y súcubos. Los íncubos son espíritus demoníacos masculinos que, a decir del mismo Martillo de las Brujas, tenían un pene supremamente frío y que yacían, como se decía en esa época, con las mujeres. Y los súcubos son demonios femeninos que se apareaban con los hombres. Eso se convertía en una orgía. Pero al final de cuentas, como decíamos, si bien es cierto, se veía a la mujer con los ojos abiertos y acostada, y habría que aceptarlo además por el pensamiento de la época, y todo eso termina influyendo en la persona, aquello que se da por descontado como un hecho termina contagiando a muchas, y entonces, ¿por qué no aceptar que estaban en un aquelarre? Pero resulta que ellas simplemente estaban en un viaje inducido por este ungüento con el que se frotaban todo el cuerpo. No era más, no era menos. Y ellas aceptaban que sí, que habían estado, y para ellas era real el viaje, que habían estado con demonios, que habían estado con el diablo, habían pactado con él, todo lo que se quiera. Pero al final de cuentas, lo que en efecto ocurrió como fenómeno en la Edad Media es ni más ni menos que fue un movimiento social que ni siquiera fue inducido por las mismas personas, sino artificiosamente creado por los poderes reinantes tanto de la Iglesia como el poder de los reyes, para que a ellos no les echaran la culpa de las injusticias y para que la gente no se fuera a rebelar, sino que mansamente se sometiera a lo que aquellos que eran los ilustrados decían, que todo lo que les ocurría era por culpa de las brujas, y con eso distraían la atención y pare de contar. No era más, fue un instrumento político hábilmente usado, y a fuerza de mantenerlo vigente a través de la Inquisición, no solamente generaba más temor y más pánico entre la población, sino que con mayor razón esa población se sentía intimidada para protestar. Pero siempre sucede que cuando hay un movimiento de estas características, cuando la rigidez moral hace que el individuo pierda su libre albedrío y todas las posibilidades de decidir por sí mismo, y se vea sujeto a rígidos ordenamientos con los cuales no está de acuerdo, pero de los cuales no se puede evadir. La gente termina entonces también aceptando de buen grado la práctica de la brujería. Hombre, pues si yo sé que no me voy a salvar, si yo sé que aquí me va a llevar el demonio, si veo que las circunstancias todas están condicionadas por Dios o por el demonio, y mientras estoy con Dios tengo que sufrir para esperar una recompensa, una hipotética recompensa más allá, pues qué carajo, si nos vamos a morir, vámonos enfermando. Simplemente si no puedo disfrutar de la vida porque me lo prohíbe la religión y Satán me ofrece esa alternativa, pues entonces me voy con él. Cambiemos el mundo y sus placeres por ese sufrimiento que yo no sé cuándo va a terminar. Y mucha gente terminó arrastrada a ese movimiento, fue más como una actitud de rebeldía frente a ese orden establecido. Y en efecto, se hacían orgías en los bosques, pero paradójicamente el pueblo no participaba, sino que justamente los nobles, disimulando sus apetencias sexuales, sus aberraciones sexuales, simplemente se camuflaban y se iban a los bosques, y ellos mismos eran los que se disfrazaban de machos cabríos y de todas estas entidades extraespirituales que supuestamente copulaban con esas mujeres. Y resulta que los verdaderos aquelarres los hacían era parte del clero y parte de los nobles, y simplemente los que llegaban allí participaban de esto, pero como los otros estaban disfrazados, eran ellos quienes sentían el placer y eran los otros los que se prestaban para esto, pretendiendo con ello lograr el placer y el bienestar que les negaba precisamente esa iglesia y ese estado.
pero nunca, nunca, exceptuando 2 o 3 casos como decíamos hace un rato, nunca fueron procesados nobles por ser brujos. Siempre era gente del pueblo y particularmente las mujeres. Y de las mujeres las más viejas y las más feas. Y las jóvenes participaban de todo esto y muchas de las mujeres nobles iban también a desenfrenarse en esas orgías, pero nunca eran procesadas. Por lo tanto, este movimiento de la brujería, en su momento, en la Edad Media, fue más un movimiento de tipo social auspiciado por el mismo poder temporal y el mismo poder divino que una reacción particular del pueblo ante unas circunstancias invivibles, ni más ni menos. Eso fue esa brujería de la Edad Media. Pero hay una cosa cierta, que la brujería existe, que existió, que en aquella época se practicaba en círculos cerrados, sí, que en la época moderna se practica en círculos cerrados, sí. Y aquí habría que volver sobre aquella expresión muy típica nuestra que dice que no hay que creer en las brujas, pero que las hay, las hay.